En un mundo que aún estaba fresco con la belleza de la creación, en medio de un jardín lleno de vida y bendición, la humanidad se enfrentó a su primera gran prueba. Los primeros seres humanos, Adán y Eva, vivían en comunión con Dios, disfrutando de su amor y cuidado. Pero lo que sucedió después cambiaría el curso de la historia y, a pesar del error humano, revelaría una verdad aún más profunda: el amor y la misericordia inquebrantables de Dios. Dios, en su infinito amor, había creado un hogar perfecto para Adán y Eva, el jardín del Edén. Este no era un lugar cualquiera, era un jardín lleno de todo tipo de árboles hermosos y frutos deliciosos. En ese lugar, la paz reinaba, los animales vivían en armonía, y no existía el sufrimiento ni la muerte. Pero en el centro del jardín había dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio un mandamiento claro: podían comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una prueba de confianza, una oportunidad para demostrar que su relación con Dios era más importante que cualquier cosa. Un día, la serpiente, que era más astuta que todas las criaturas del campo, se acercó a Eva. Con palabras engañosas y seductoras, la serpiente puso en duda las palabras de Dios. ¿Realmente dijo Dios que no debían comer de ningún árbol del jardín? Eva le explicó que podían comer de todos, menos de uno, porque si lo hacían morirían. Pero la serpiente, con astucia, respondió: no morirán. Dios sabe que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva, atraída por la idea de ser como Dios, miró el fruto. Parecía bueno para comer, deseable y bello a la vista. Entonces, decidió comer del fruto, y también le dio a Adán, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento, sus ojos fueron abiertos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. La pureza, la paz y la inocencia que habían conocido se rompieron. Habían desobedecido a Dios, y con ello, introdujeron el pecado y el sufrimiento al mundo. Cuando Dios buscó a Adán y Eva en el jardín, ellos, avergonzados por su desobediencia, se escondieron. Dios sabía lo que habían hecho, pero les dio la oportunidad de confesar. Con dolor, Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Dios, en su justicia, les explicó las consecuencias de su decisión. A partir de ese momento, la vida ya no sería tan fácil como antes. Eva enfrentaría dolor en el parto, y Adán tendría que trabajar duro para obtener el alimento de la tierra. La serpiente fue maldecida, y la muerte, que antes no existía, ahora sería parte de la vida. Pero en medio de estas consecuencias, Dios dio una promesa. Un día, vendría alguien, un descendiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente, venciendo el mal y trayendo redención a la humanidad. Esta fue la primera promesa del Salvador, una luz de esperanza en medio de la oscuridad del pecado. Dios, en su misericordia, no abandonó a Adán y Eva. Aunque fueron expulsados del jardín del Edén para que no comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en su estado de pecado, Dios los vistió con túnicas de piel, un acto simbólico de su cuidado y amor. Aunque habían caído, Dios aún los amaba profundamente. La opción del Edén fue un recordatorio de las consecuencias del pecado, pero también de la gracia de Dios. Incluso en medio del dolor y la separación, Dios tenía un plan de restauración, un plan para traer a la humanidad de vuelta a una relación correcta con Él. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín trabajaba la tierra, mientras que Abel cuidaba rebaños. Un día, ambos hermanos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín trajo productos de la tierra y Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero no a la de Caín. En lugar de reflexionar sobre su propia actitud y corregirla, Caín se llenó de envidia y enojo. Dios, en su bondad, lo advirtió. ¿Por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado acecha a tu puerta. Desea dominarte, pero tú debes dominarlo. Dios le dio a Caín una oportunidad para corregirse, pero en lugar de escuchar, Caín permitió que el pecado lo controlara. Llamó a su hermano Abel al campo y, en un acto de violencia trágica, lo mató. Dios, sabiendo lo que había sucedido, confrontó a Caín. Con dolor y tristeza, Caín respondió:
¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El primer asesinato de la historia humana fue una consecuencia directa de la ruptura entre el hombre y Dios. Pero, una vez más, Dios mostró misericordia. Aunque Caín fue castigado y desterrado, Dios puso una marca sobre él para protegerlo, demostrando que incluso en medio del juicio, su amor y cuidado no se desvanecen. La historia de Caín y Abel es un recordatorio de cómo el pecado puede distorsionar nuestras relaciones y nuestro corazón, llevándonos a la envidia, el odio y la violencia. Pero también es un recordatorio de que, aun cuando caemos, Dios está allí para advertirnos, para corregirnos y para mostrarnos un camino de redención. Aunque el mundo había cambiado con la entrada del pecado, la historia no terminó allí. La promesa de Dios seguía en pie. Un día, el Salvador vendría y restauraría todo lo que se había perdido. Desde ese momento, la humanidad comenzó a caminar en esa esperanza, buscando la redención que solo Dios podría traer. La historia de Adán, Eva, Caín y Abel nos enseña una verdad profunda sobre la vida y sobre Dios. Aunque la humanidad ha fallado, aunque hemos caído una y otra vez en el pecado, Dios nunca nos abandona. En lugar de rendirse ante nuestra desobediencia, Dios siempre ofrece un camino de vuelta, una oportunidad para la redención. Dios nos busca, nos llama por nuestro nombre, incluso cuando nos escondemos. Nos advierte cuando el pecado acecha en nuestra puerta, y, aun cuando fallamos, su misericordia nos alcanza. Él no quiere que nos alejemos, nos invita a volver, a confiar en su plan, y a encontrar en Él la esperanza que necesitamos. Creer en Dios es creer en un amor que no se rinde, un amor que siempre nos da una segunda oportunidad. Es reconocer que, aunque la vida tiene pruebas y caídas, hay una promesa de redención que brilla más fuerte que nuestras fallas. Porque, al final, la historia de la humanidad no es solo una historia de pecado, es una historia de amor, perdón y esperanza en un Dios que nunca deja de amarnos.